Introducción. A lo largo de la historia de la humanidad, hemos intentado comprender los misterios que gobiernan nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras decisiones más íntimas. Durante siglos, filósofos, médicos, maestros espirituales y psicólogos han observado que dentro de cada persona existe un territorio silencioso, vasto y lleno de vida, que opera más allá de lo que llamamos yo. Ese espacio interior, que muchos han denominado inconsciente, se manifiesta en formas sutiles, en intuiciones repentinas que parecen llegar de la nada, en sueños que nos conmueven sin saber por qué, en reacciones que no siempre entendemos y en deseos profundos que intentamos ignorar pero que siguen llamando a la puerta. Esta dimensión oculta no es un enemigo ni un lugar oscuro, sino una parte fundamental de nuestra estructura interior, un río subterráneo que influye constantemente en cómo sentimos, cómo actuamos y cómo interpretamos el mundo que nos rodea. Despertar el inconsciente no significa controlar algo misterioso o luchar contra él, sino aprender a escucharlo. La mayor parte de lo que somos se mueve sin nuestra supervisión consciente. Los patrones emocionales que repetimos una y otra vez, la forma en que nos relacionamos con los demás, las heridas que creemos haber olvidado y que sin embargo siguen condicionando nuestras decisiones. También viven ahí nuestras motivaciones más auténticas, nuestra creatividad, nuestros talentos dormidos y una sabiduría profunda que espera pacientemente a ser reconocida. La invitación de este audiolibro es precisamente esa: detenernos, mirar hacia adentro y permitir que esa parte de nosotros, que tantas veces queda fuera de la luz, pueda expresarse, revelarse y guiarnos. La mente inconsciente influye en nuestras vidas más de lo que solemos admitir. Carl Jung decía que lo que no hacemos consciente se manifiesta en nuestra vida como destino. Y tenía razón. Muchas veces creemos que elegimos libremente, pero en el fondo repetimos patrones aprendidos en la infancia, heredados de nuestras familias, absorbidos del entorno cultural o formados a partir de experiencias que no supimos procesar. El inconsciente guarda todo eso no como castigo, sino como un intento de protegernos. Su lenguaje es simbólico, emocional y no siempre lineal. Se expresa en imágenes, sensaciones, metáforas y movimientos internos. Comprenderlo requiere paciencia, sensibilidad y una disposición a escucharnos sin juicio. Pero este viaje interior no es solo una exploración psicológica. Es también un camino espiritual. No en el sentido religioso, sino en el sentido de reconectar con la esencia más profunda de lo que somos. La atención plena, la meditación, la introspección y la observación consciente son puertas que nos permiten acceder a capas más amplias de percepción. A través de ellas, aprendemos a reconocer los automatismos que nos gobiernan, a liberar tensiones emocionales acumuladas y a cultivar un estado de presencia que nos permite vivir con mayor claridad, equilibrio y autenticidad. Cuando observamos nuestro interior sin miedo, algo comienza a transformarse de manera natural. Las defensas se suavizan, las emociones encuentran su cauce, los pensamientos se vuelven más nítidos y empezamos a experimentar una sensación de coherencia y propósito. Este audiolibro es una guía, un mapa de exploración, una invitación a recorrer ese espacio interior con calma y curiosidad. A lo largo de sus capítulos, profundizaremos en cómo funciona la mente inconsciente, cómo interactúa con la mente consciente y de qué manera condiciona nuestras emociones, nuestro comportamiento y nuestras relaciones. También exploraremos técnicas prácticas para acceder a su contenido y transformarlo. La meditación, la atención plena, la interpretación de los sueños, la escritura reflexiva, las afirmaciones, la visualización y el trabajo con la sombra. Cada una de estas prácticas actúa como una llave diferente que abre puertas distintas hacia nuestra propia profundidad. El objetivo no es cambiar quién eres, sino descubrirlo. Despertar el inconsciente no es un proceso inmediato ni lineal. Es un viaje que requiere constancia y honestidad, pero también amabilidad hacia uno mismo. El inconsciente no responde a la presión ni a la exigencia, sino a la escucha, la presencia y la aceptación. Con cada paso que damos en esta dirección, ganamos claridad sobre lo que realmente sentimos, lo que necesitamos, lo que queremos construir y lo que debemos dejar atrás. Tanto si estás iniciando este camino como si ya llevas tiempo explorando tu mundo interior, este audiolibro está diseñado para acompañarte. Puedes escuchar cada capítulo como una reflexión, una guía de práctica o un espacio de comprensión. Lo más importante es que te permita conectar contigo, con tus emociones profundas y con esa parte silenciosa que, aunque no habla con palabras, siempre ha estado contigo. Te invito a abrir este viaje con una mente receptiva y un corazón dispuesto. No tienes que entenderlo todo, ni buscar resultados inmediatos.
Simplemente escucha, siente y permítete estar presente. Lo que descubrirás en tu interior tiene el poder de transformar no solo tu percepción del mundo, sino tu relación contigo mismo. Y quizá, con cada paso, encuentres una luz nueva, una claridad inesperada, o una fuerza que siempre estuvo ahí esperando a ser reconocida. Este es tu espacio. Este es tu momento. Comencemos. Capítulo 1. El llamado silencioso del despertar. Hay momentos en la vida que, sin previo aviso, nos obligan a detenernos. No son necesariamente tragedias, ni crisis visibles, ni señales grandiosas. A veces es solo un leve temblor interno, casi imperceptible, un susurro que nace en un rincón oculto de la conciencia y que nos dice: hay algo más. Ese murmullo suave, que durante años tratamos de ignorar, es en realidad la primera llamada del despertar. El despertar no siempre llega como una revelación luminosa. A menudo se manifiesta como una incomodidad profunda, un cansancio extraño hacia la rutina, o una sensación inexplicable de que la vida que llevamos no es la vida que nuestra alma eligió. Y aunque intentamos continuar como si nada pasara, esa sensación no se va, por el contrario, crece. Se vuelve más clara, más insistente. Empieza a acompañarnos en los momentos de silencio, al cerrar los ojos antes de dormir, o incluso en mitad de una conversación, cuando de repente sentimos que estamos viviendo en automático. Muchos creen que despertar es alcanzar algo, pero el despertar, en su verdadera esencia, no es añadir, sino quitar. Quitar capas, roles, máscaras, expectativas. Es como si la vida nos dijera: ya es momento de recordar quién eres debajo de todo eso. Y ese proceso, aunque transformador, también puede resultar desconcertante. Porque no se trata de cambiar hacia afuera, sino de mirar hacia adentro, justo hacia ese lugar que probablemente hemos evitado durante años. El inicio de este camino suele caracterizarse por preguntas: ¿quién soy cuando no intento complacer? ¿Qué deseo cuando nadie me observa? ¿Qué siento realmente cuando me permito estar en silencio? Estas preguntas, que pueden parecer simples, son en realidad puertas que abren dimensiones más profundas de nuestra psique. Son el primer paso para deshacer los nudos inconscientes que llevamos arrastrando desde la infancia, e incluso desde antes. Cuando comenzamos a mirar dentro, cuando dejamos que la verdad interna emerja sin filtros, algo empieza a moverse. Es posible que aparezca miedo, porque lo desconocido siempre intimida. Pero también aparece una fuerza que no sabíamos que teníamos. Una fuerza que no proviene del ego ni de la voluntad, sino del alma. Es la fuerza de la autenticidad. Despertar significa dejar de buscar fuera lo que siempre estuvo dentro. Significa comprender que la vida que hemos construido sobre condicionamientos ajenos no puede ofrecernos la plenitud que buscamos. Y no porque la vida sea injusta, sino porque ninguna estructura externa puede sustituir la presencia consciente que nace en nuestro interior. A medida que la conciencia se expande, empezamos a ver las cosas con claridad. Observamos nuestros pensamientos como si no fueran nuestros, identificamos patrones repetitivos, reconocemos emociones bloqueadas, y sobre todo, redescubrimos esa chispa interior que lleva años esperando ser escuchada. La chispa del ser. Este primer capítulo es un recordatorio de que el despertar no es un destino exclusivo para unos pocos. Es una puerta abierta para todos, aunque no todos estén listos para cruzarla. Y eso también está bien. La conciencia tiene su propio ritmo, y cada alma despierta en el momento exacto en que debe hacerlo. Pero si estás aquí, escuchando estas palabras, es porque tu alma ya ha empezado a llamar. Quizá de forma tímida, quizá de forma intensa, pero ha llamado. Y tu atención, tu curiosidad, tu deseo de ir más allá de la superficie, es la señal de que estás preparado para iniciar este viaje. Un viaje que no te promete certezas, pero sí verdad. Que no te ofrece respuestas inmediatas, pero sí profundidad. Que no te da un camino para seguir, sino las herramientas para construir el tuyo. Este es el punto de partida. El reconocimiento de esa inquietud interior como una guía, no como un problema. Como una invitación, no como una carga. Como la primera luz de un amanecer que anuncia una vida nueva, más auténtica, más consciente. Porque el despertar comienza cuando, en el silencio de tu propia alma, escuchas algo que siempre estuvo allí, esperando pacientemente tu atención. Y ese algo te dice: recuerda quién eres. Capítulo 2. La voz oculta del inconsciente. El inconsciente es un territorio vasto, misterioso,
lleno de capas que rara vez exploramos con intención. No es un lugar oscuro ni peligroso, aunque durante mucho tiempo se nos haya enseñado a temerlo. Es, más bien, un espacio sagrado donde reside nuestra verdad más profunda. Allí viven nuestros recuerdos olvidados, nuestros miedos no resueltos, los deseos que alguna vez reprimimos, los sueños que dejamos para otro momento y las heridas que decidimos ignorar para poder seguir adelante. Y, sin embargo, todo eso sigue allí, esperando pacientemente el momento en que tengamos el valor de mirar dentro. Lo más sorprendente del inconsciente es que, aunque tratemos de silenciarlo, siempre nos habla. Pero su lenguaje no es el de las palabras directas. Se expresa mediante símbolos, sensaciones, impulsos, intuiciones y patrones que se repiten una y otra vez hasta que decidimos prestar atención. A veces lo escuchamos como un presentimiento inexplicable, como un sueño que se repite, como un malestar que no sabemos describir, o como una certeza que no tiene lógica, pero que sentimos verdadera. Esa voz no es irracional, es ancestral. Es la voz del ser intentando guiarnos hacia la coherencia. Durante años, aprendemos a vivir desde la mente consciente, estructurada, lógica, planificada, mientras el inconsciente permanece como un océano al que no nos atrevemos a entrar. Pero cuando iniciamos el camino del despertar, esa separación artificial comienza a desmoronarse. La mente consciente, por primera vez, permite que otras capas se expresen. Y aunque al principio pueda resultar desconcertante, ese proceso es fundamental para recuperar nuestra totalidad. El inconsciente guarda fragmentos de nuestra historia emocional que quedaron suspendidos en el tiempo. Por ejemplo, aquella vez en la que nos sentimos rechazados, o ese momento en el que aprendimos que mostrar vulnerabilidad era peligroso, o ese instante en que decidimos inconscientemente que no merecíamos ser amados. No recordamos estos momentos de manera clara, pero siguen actuando a través de nuestras decisiones, nuestras relaciones y nuestras reacciones automáticas. Son como ecos que se manifiestan una y otra vez, moldeando nuestra vida sin que lo notemos. Pero cuando finalmente empezamos a escuchar, ocurre algo extraordinario. Esos ecos comienzan a convertirse en mensajes. Y esos mensajes, aunque a veces duelan, tienen un propósito profundamente sanador. Porque el inconsciente no se comunica para castigarnos, sino para liberarnos. Todo lo que guarda en su interior es material que necesita ser reconocido para poder transformarse. Y solo cuando reunimos el valor para mirar dentro con honestidad, el inconsciente nos muestra caminos hacia nuestra propia integración. Mirar dentro no significa revivir traumas ni reabrir heridas sin sentido. Significa observar sin juicio, con una presencia consciente que trae luz donde antes había sombra. Es como entrar en una habitación oscura con una vela en la mano. Poco a poco, la oscuridad pierde su forma amenazante y revela lo que siempre estuvo allí, esperando ser comprendido. Cuando permitimos que la voz del inconsciente se exprese, descubrimos que muchas de nuestras creencias limitantes no son nuestras, sino aprendidas. Que muchos de nuestros miedos no nacen del presente, sino de memorias antiguas. Que gran parte del dolor que cargamos no es una sentencia, sino una invitación al autoconocimiento. Y al reconocerlo, algo dentro de nosotros empieza a aflojarse, como un nudo que por fin encuentra espacio para deshacerse. La clave está en escuchar sin huir. Observar sin disfrazar. Aceptar sin identificarse. El inconsciente no busca que nos perdamos en él, sino que lo integremos como parte esencial de nuestra existencia. Cuando lo hacemos, comenzamos a vivir desde un lugar más profundo, más auténtico, donde la vida ya no se experimenta como un conjunto de reacciones automáticas, sino como un acto consciente. Este capítulo es una invitación a honrar esa voz interna que tantas veces hemos censurado. A permitirnos sentir lo que evitamos. A reconocer lo que hemos reprimido. Porque dentro de ese territorio interior no solo se esconden nuestras sombras, sino también nuestra mayor sabiduría. Una sabiduría que conoce nuestro camino incluso antes de que lo comprendamos racionalmente. Escuchar al inconsciente es un acto de valentía. Y también de amor propio. Significa decirle a nuestra alma, estoy listo para verte tal cual eres. Estoy preparado para escuchar aquello que llevas tanto tiempo intentando decirme. Y en esa entrega, en ese acto sagrado de apertura, comienza la verdadera transformación. Porque el inconsciente no es un enemigo del que debamos protegernos. Es un maestro. Un guardián de todo lo que necesitamos integrar para volver a sentirnos completos. Y cuando por fin lo dejamos hablar,
la vida deja de repetirse y empieza a revelarse. Capítulo 3. La fuerza silenciosa de los patrones internos. Cada uno de nosotros vive guiado por una serie de patrones invisibles que se repiten día tras día, casi sin que seamos conscientes de ello. Estos patrones son la base de nuestra forma de reaccionar, de relacionarnos, de interpretar el mundo y de tomar decisiones. En muchas ocasiones creemos que estamos actuando libremente, pero en realidad solo estamos respondiendo a programas internos instalados mucho más atrás en nuestra historia. Lo que pensamos que es espontáneo suele ser una repetición. Lo que sentimos que es elección, muchas veces es un reflejo condicionado. Así de poderosa es la influencia del inconsciente. Cuando hablamos de patrones internos, hablamos de hábitos emocionales, narrativas personales, creencias profundas y reacciones automáticas que se activan sin permiso de la razón. Son esos impulsos que aparecen sin que los busquemos y que, a veces, nos sorprenden por su intensidad o su constancia. Puede ser la tendencia a evitar el conflicto, el impulso de complacer a los demás, el miedo a equivocarse, la dificultad para recibir amor o la necesidad de controlarlo todo. Estos patrones se forman a partir de experiencias pasadas, pero, sobre todo, a partir de cómo interpretamos esas experiencias cuando aún no teníamos las herramientas para comprenderlas. Una de las funciones principales del inconsciente es protegernos. Y, para hacerlo, crea respuestas automáticas que puedan sacarnos rápidamente de situaciones que percibe como peligrosas. El problema surge cuando esas respuestas ya no son necesarias, pero siguen activándose como si estuviésemos viviendo en el mismo contexto emocional que las originó. Esta es la raíz de muchos comportamientos que no entendemos de nosotros mismos. No están actualizados. Son fragmentos del pasado operando en nuestro presente. Aunque estos patrones puedan parecer limitantes, hay algo profundamente importante que debemos recordar. Todos ellos se formaron para ayudarnos, no para dañarnos. En su momento tuvieron sentido, incluso si hoy nos generan malestar o bloqueos. Comprender esto nos permite mirarlos con menos juicio y con más compasión. En lugar de verlos como fallos, empezamos a verlos como señales. Y cada señal es una oportunidad para descubrir qué parte de nosotros está pidiendo ser vista. Cuando empezamos a despertar el inconsciente, esos patrones salen a la superficie con más claridad. Y es normal que, al principio, esto genere cierta incomodidad. Mirar lo que hemos evitado durante años no es sencillo. Requiere presencia, honestidad y paciencia. Pero también es un acto de poder. Al observar nuestros patrones sin huir de ellos, estamos recuperando una parte de la libertad que habíamos entregado sin darnos cuenta. Un patrón no desaparece por ignorarlo, sino por comprenderlo. Y comprenderlo no significa justificarlo, sino reconocer de dónde viene y qué función cumplió en su origen. Por ejemplo, si aprendimos a callar nuestras emociones para evitar conflictos, es posible que de niños esa estrategia fuese necesaria para mantenernos a salvo emocionalmente. Pero ahora, en la vida adulta, ese mismo silencio puede convertirse en una barrera que nos impide establecer relaciones auténticas. El patrón sigue actuando, pero ya no es útil. Despertarlo significa actualizarlo. Dejar de vivir desde el miedo antiguo para empezar a vivir desde la conciencia presente. Carl Jung decía que lo que no hacemos consciente se manifiesta en nuestra vida como destino. Esta frase resume de forma exacta la relación entre nuestros patrones internos y la realidad que experimentamos. Lo que no reconocemos en nosotros mismos termina controlándonos desde la sombra. Por eso, despertar el inconsciente no es solo un proceso de introspección, sino también de responsabilidad personal. Nos invita a asumir el papel de creadores conscientes de nuestra vida, en lugar de seguir siendo actores automáticos repitiendo guiones ajenos. A medida que observamos y trabajamos con nuestros patrones, algo profundo empieza a cambiar. Nos volvemos más conscientes de nuestras reacciones. Empezamos a elegir en lugar de repetir. Y en ese pequeño espacio entre el impulso automático y la acción, encontramos la libertad. La libertad de responder desde quien somos hoy, no desde quien fuimos en algún momento vulnerable de nuestro pasado. Este proceso no es lineal. Hay días en los que nos sentimos más conscientes, y otros en los que volvemos a caer en los viejos hábitos emocionales. Y está bien. El despertar no es un momento concreto, es un movimiento continuo. No se trata de eliminar los patrones, sino de transformarlos.
Y la transformación ocurre cuando dejamos de vivir en piloto automático y empezamos a relacionarnos de forma más íntima con nuestro mundo interior. Cada patrón que sacamos a la luz abre un espacio nuevo dentro de nosotros. Un espacio donde entra el aire, donde entra la claridad, donde entra una versión más auténtica de nuestras decisiones. Y, con el tiempo, estos espacios se van conectando entre sí, como si estuviéramos reorganizando las piezas de un rompecabezas interno. Empezamos a vernos de forma más completa, más coherente, más verdadera. La fuerza silenciosa de los patrones internos no está en su capacidad de controlarnos, sino en su capacidad de mostrarnos lo que aún necesita ser sanado. Y cuando aceptamos esa invitación, cuando escuchamos sin miedo y actuamos con presencia, descubrimos que despertar el inconsciente no es un acto de ruptura, sino de reconciliación. Una reconciliación con nuestra historia, con nuestras emociones, con nuestras heridas y, sobre todo, con nuestro potencial. Este capítulo marca un paso más en ese camino. Un paso hacia adentro. Un paso hacia la comprensión de lo que realmente nos mueve. Porque solo cuando entendemos lo que nos habita, podemos comenzar a escribir nuestra vida desde un lugar de conciencia, en lugar de hacerlo desde antiguos automatismos. Y en ese acto de comprensión empieza también el acto más profundo de libertad. Capítulo 4. El inconsciente emocional. La voz que no habla. Vivimos rodeados de emociones desde el primer día de nuestra existencia, pero pocas veces aprendemos a escucharlas de verdad. Muchas de nuestras reacciones diarias son impulsadas por emociones que no hemos expresado, comprendido o integrado, emociones que han quedado atrapadas en alguna parte de nuestro cuerpo y de nuestra historia. Estas emociones acumuladas se almacenan en el inconsciente, donde siguen activándose como ecos que buscan ser reconocidos. Y aunque no hablen con palabras, hablan con sensaciones, impulsos, tensiones físicas y pensamientos repetitivos que, sin darnos cuenta, condicionan nuestra vida. El inconsciente emocional es como un archivo lleno de experiencias que no supimos procesar en el momento en que ocurrieron. Situaciones que nos sobrepasaron, miedos que no pudimos enfrentar, palabras que no dijimos, deseos que reprimimos, necesidades que nadie escuchó. Todo aquello que no encontramos manera de nombrar se quedó dentro de nosotros, esperando un espacio seguro para salir a la superficie. Y cuando no lo encuentra, se manifiesta de otras formas: ansiedad, irritabilidad, cansancio emocional, dificultad para concentrarnos, cambios abruptos de humor o una sensación de vacío que no sabemos explicar. A menudo creemos que nuestras emociones actuales se deben únicamente a lo que está ocurriendo en el presente, pero en realidad son una mezcla de lo que sentimos ahora y lo que no pudimos sentir antes. Si una emoción es demasiado intensa para nuestra mente consciente, el inconsciente la guarda, no para ocultarla eternamente, sino para protegernos hasta que estemos preparados para procesarla. El problema es que muchas veces nunca nos enseñan a volver a mirar esas emociones. Así, lo que se guardó como protección termina convirtiéndose en un peso invisible que cargamos sin darnos cuenta. Las emociones reprimidas buscan salida, y lo hacen a través de señales que, si aprendemos a escuchar, pueden convertirse en un mapa claro de autoconocimiento. Por ejemplo, un enfado desproporcionado puede no hablar del presente, sino de una herida antigua de injusticia. Una tristeza repentina puede ser el reflejo de algo que nunca despedimos. Una sensación constante de alerta puede venir de épocas donde necesitábamos estar atentos para sobrevivir emocionalmente. Nada de esto es casual. El inconsciente emocional nunca actúa al azar, expresa lo que necesita ser atendido. Para despertar el inconsciente emocional, el primer paso es detenernos. La prisa, el ruido y la constante distracción nos desconectan de nuestro mundo interno. Vivimos saltando de estímulo en estímulo, buscando algo que nos alivie sin mirar lo que realmente nos duele. La atención plena es una puerta silenciosa hacia ese interior olvidado. Cuando nos permitimos sentir sin juzgar, observar sin intervenir y respirar sin huir, empezamos a darle espacio a aquello que durante años ha estado pidiendo ser escuchado. Aceptar lo que sentimos no significa que tengamos que estar de acuerdo con ello, ni que debamos actuar desde ese lugar. Significa reconocer que la emoción está ahí y que tiene un mensaje para nosotros. Cuando rechazamos una emoción, ésta se intensifica. Cuando la ignoramos, se estanca. Pero cuando la miramos con curiosidad y respeto, cambia su forma. El cuerpo se relaja, la mente se aclara y el inconsciente empieza a confiar en que puede mostrarnos más. Nuestro cuerpo es uno de los mensajeros más precisos del inconsciente emocional.
Cada tensión muscular, cada dolor recurrente, cada cambio en la respiración puede ser una pista. No porque el cuerpo sea un enemigo, sino porque es el canal más sincero que tenemos. El inconsciente lo utiliza para comunicarse cuando las palabras no son suficientes. Por eso, prácticas como la meditación, la respiración consciente o el escaneo corporal no solo sirven para relajarnos, sino también para revelar lo que hemos guardado durante años. Jung hablaba de la importancia de integrar las partes ocultas de uno mismo, y las emociones reprimidas forman parte esencial de esa sombra que todos llevamos. Integrarlas no significa revivir el dolor sin sentido, sino comprender la historia que hay detrás de cada emoción. A veces, esa historia pertenece a versiones antiguas de nosotros mismos que siguen esperando ser vistas. Cuando nos acercamos a ellas con amabilidad, algo empieza a sanarse. Porque ninguna emoción quiere castigarnos. Todas quieren liberarnos. El despertar del inconsciente emocional también implica aprender a gestionar nuestras emociones en el presente sin confundirlas con las emociones del pasado. No todo lo que sentimos ahora pertenece a la situación actual. Muchas veces, el desencadenante es pequeño, pero la reacción es grande porque activa una carga emocional antigua. Comprender esto nos evita juzgarnos con dureza y nos permite actuar desde una mayor claridad interior. En lugar de decirnos no debería sentir esto, empezamos a preguntarnos qué parte de mí está intentando hablar. A lo largo de este proceso, la paciencia es fundamental. El inconsciente no se abre a la fuerza. No funciona con presión. Se abre cuando percibe que existe un estado interno de seguridad, de calma y de honestidad. Y cuando lo hace, nos permite acceder a emociones profundas que quizás creíamos olvidadas. Lejos de debilitarnos, este encuentro con nuestra verdad interna nos fortalece. Porque, aunque nos cueste reconocerlo, lo que más nos hace sufrir no es lo que sentimos, sino lo que tratamos de no sentir. El objetivo no es vivir sin emociones difíciles, sino aprender a relacionarnos con ellas desde un lugar más consciente y menos reactivo. Cuanto más espacio damos a lo que sentimos, menos control tienen estas emociones sobre nuestra vida. La verdadera libertad emocional no surge de evitar el dolor, sino de caminar hacia él con la confianza de que podemos sostenerlo, escucharlo y transformarlo. Cada emoción guardada es una parte de nosotros que quiere regresar a casa. Y despertar el inconsciente emocional es el camino para recibirla. No es un proceso rápido ni sencillo, pero sí profundamente liberador. Porque al reconciliarnos con nuestras emociones, nos reconciliamos también con nuestra historia, con quienes fuimos y con quienes estamos aprendiendo a ser. Este capítulo te invita a hacer un gesto simple pero poderoso. Sentir. No desde la mente que analiza, sino desde la presencia que acompaña. Cuando el inconsciente emocional siente que ya no tiene que luchar para ser escuchado, empieza a mostrarnos su sabiduría. Y en esa sabiduría encontramos las claves de nuestra transformación interior. Capítulo 5. El lenguaje simbólico del sueño, la ventana natural al inconsciente. Cada noche, cuando el mundo externo se apaga y el cuerpo se entrega al descanso, la mente comienza a hablar en un lenguaje que no siempre entendemos, el lenguaje simbólico de los sueños. Mientras dormimos, la parte consciente se retira y queda en silencio, permitiendo que el inconsciente se exprese sin filtros, sin lógica lineal y sin las restricciones que usamos para movernos por la vida diaria. En ese territorio nocturno, el inconsciente revela deseos que no confesamos, miedos que evitamos, recuerdos que no sabíamos que seguían vivos y mensajes que buscan guiarnos hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos. Los sueños son más que imágenes aleatorias. No son simple ruido cerebral ni un capricho de la imaginación. Actúan como un puente entre lo que sabemos y lo que aún no sabemos que sabemos. Cada símbolo, cada persona, cada lugar que aparece durante el sueño representa algo más allá de su forma literal. Jung lo describía como un proceso de autorregulación de la psique, una manera que tiene la mente de mostrarnos aquello que necesitamos ver para restablecer nuestro equilibrio interior. Y lo hace con un lenguaje universal, arquetípico, que todos compartimos, aunque lo interpretemos de forma única. El sueño no busca engañarnos, pero tampoco habla en un idioma directo. Un océano no es solo un océano, puede reflejar nuestra vida emocional. Una casa no es solo una casa. Puede simbolizar nuestra estructura interna, nuestras facetas ocultas o nuestras memorias. Una caída puede hablarnos del miedo a perder el control. Un viaje puede representar una fase de transición. Lo importante no es la literalidad,
sino lo que la imagen despierta en nosotros. Esa reacción interna es la clave para entender la historia que el inconsciente intenta contarnos. A veces soñamos cosas que parecen incoherentes o imposibles, pero esa misma ruptura con la lógica es la que permite que la verdad emocional emerja sin las defensas que utilizamos durante el día. En el sueño, no podemos controlar lo que aparece. No podemos negar lo que sentimos ni justificar lo que pensamos. Todo fluye con espontaneidad, revelando aquello que todavía no ha sido elaborado. Por eso, incluso los sueños más extraños tienen un sentido, aunque no lo comprendamos a primera vista. Muchas personas se despiertan con la sensación de haber vivido algo significativo, pero lo olvidan en cuestión de minutos. El inconsciente envía señales, pero la mente consciente no siempre está entrenada para capturarlas. Recuperar la relación con nuestros sueños implica cultivar la disposición a escucharlos. Anotar lo que recordamos al despertar, incluso si son solo fragmentos, es un primer paso para fortalecer ese vínculo. Con el tiempo, el inconsciente comienza a confiar en que lo estamos atendiendo, y los sueños se vuelven más claros, más intensos y más reveladores. Interpretar un sueño no significa aplicar un diccionario de significados fijos. Aunque existen arquetipos universales, la verdadera interpretación nace de la experiencia personal. Un perro puede simbolizar lealtad para una persona, pero miedo para otra. El agua puede representar tranquilidad o amenaza, dependiendo de nuestra historia emocional. Por eso, para comprender un sueño, debemos observar la emoción que provoca, el contexto de nuestra vida actual y la metáfora que podría estar mostrando. Es un diálogo íntimo, no una fórmula prediseñada. Algunas veces, los sueños nos muestran aquello que no queremos admitir. Pueden exponer aspectos de nuestra sombra, emociones reprimidas o necesidades ignoradas. No lo hacen para castigarnos, sino para integrarnos. Lo que no vemos de nosotros mismos se manifiesta en los sueños con una claridad que, aunque pueda incomodarnos, tiene el potencial de liberarnos. Un sueño inquietante puede ser una invitación a mirar un conflicto interno. Una pesadilla, lejos de ser solo un susto nocturno, puede ser una llamada urgente del inconsciente para atender algo que se ha vuelto demasiado pesado para cargar en silencio. Otros sueños, en cambio, nos ofrecen inspiración, creatividad y soluciones que no encontramos en la vigilia. Mientras dormimos, la mente combina ideas de manera libre, sin la crítica racional que a menudo limita nuestra intuición. Muchos descubrimientos científicos, obras artísticas y decisiones vitales han surgido de un sueño que dejó entrever una verdad nueva. Cuando apagamos la necesidad de controlar, la sabiduría interna encuentra un canal para mostrarse. El trabajo consciente con los sueños también puede convertirse en una herramienta de autoconocimiento profundo. Podemos hacer preguntas antes de dormir, pedir claridad sobre una situación o solicitar guía para un conflicto emocional. Aunque no controlamos lo que soñamos, esa intención actúa como una semilla que el inconsciente puede utilizar para mostrarnos algo relevante. Con práctica, los sueños se transforman en un diálogo dinámico, una relación viva con la parte más profunda de nuestra mente. En el camino del despertar del inconsciente, los sueños son uno de los aliados más honestos que tenemos. Nos permiten explorar territorios que no abordamos cuando estamos despiertos, nos revelan aspectos olvidados de nuestra historia y nos ayudan a conectar con nuestra realidad emocional más auténtica. Comprenderlos no exige ser experto en psicología, sino estar dispuestos a escuchar sin miedo. Cada sueño es un mensaje, un espejo, una puerta. Y cada vez que prestamos atención, la puerta se abre un poco más. El inconsciente habla continuamente. Durante el día lo hace a través del cuerpo, de las emociones, de los impulsos. Durante la noche lo hace a través de imágenes y símbolos. Si aprendemos a atender ambas formas de comunicación, la comprensión de nosotros mismos crece, se profundiza y se vuelve más compasiva. Porque lo que el inconsciente nos muestra no es algo ajeno, es un fragmento de nuestra verdad interior que pide ser integrado. Despertar la relación con los sueños es despertar una parte esencial de la conciencia. Es recordar que dentro de nosotros existe un mundo vivo, creativo y revelador que quiere ayudarnos a comprender quiénes somos. Y cada vez que aceptamos ese diálogo simbólico, damos un paso más hacia la armonía entre nuestra mente consciente y nuestro mundo interno, un paso más hacia el crecimiento personal y hacia la libertad de ser quienes verdaderamente somos. Capítulo 6. Escritura reflexiva, la puerta silenciosa que revela lo oculto. Cuando la mente consciente está demasiado ocupada,
acelerada o dispersa, el inconsciente se queda sin espacio para expresarse. No desaparece, simplemente espera su momento, aguardando la oportunidad de mostrarse en cuanto ofrecemos un resquicio de silencio, honestidad y apertura. La escritura reflexiva es uno de esos resquicios. A través de las palabras, podemos acceder a pensamientos, emociones y recuerdos que llevamos años sin mirar, y que, sin embargo, siguen influyendo en nuestra vida. Lo fascinante de este proceso es que no requiere talento literario ni experiencia previa, solo presencia, sinceridad y la disposición a escuchar lo que surge sin juzgarlo. La escritura reflexiva no se trata de escribir bien, sino de escribir verdad. Cuando nos sentamos frente a una hoja en blanco y dejamos caer la primera frase sin pensar demasiado, estamos enviando una señal al inconsciente. Aquí estoy. Puedes hablar. A veces esa primera frase es torpe o confusa, pero basta con comenzar para que el flujo se active. El inconsciente no necesita una estructura perfecta, necesita permiso para expresarse con libertad. Y en cuanto lo tiene, empieza a mostrar aquello que hemos acumulado dentro sin darnos cuenta. Escribir sobre lo que sentimos, especialmente sobre lo que nos duele, puede generar incomodidad. No es raro que aparezcan resistencias, distracciones, cansancio, falta de ganas o la sensación de que no tengo nada que decir. Pero muchas veces esas resistencias son precisamente el síntoma de que hay algo guardado esperando a salir. La mente consciente intenta protegernos de lo que considera difícil o incómodo, pero al hacerlo también bloquea el acceso a las partes de nosotros que necesitan ser reconocidas. La escritura abre una grieta en esa protección y permite que la verdad emocional se muestre sin filtros. Uno de los beneficios más profundos de la escritura reflexiva es que convierte lo implícito en explícito. Lo que estaba difuso toma forma. Lo que era un nudo interno empieza a desenredarse. Lo que dolía de manera abstracta se vuelve comprensible. Al escribir, organizamos nuestra experiencia, damos coherencia a lo que parecía caótico y descubrimos sentidos y patrones que antes habían pasado desapercibidos. Es un proceso de autoconciencia que se despliega palabra a palabra, sin prisa pero con fuerza. La escritura nos permite observar nuestros pensamientos desde fuera, como si los colocáramos sobre una mesa para examinarlos. Cuando una emoción está dentro de la mente, puede parecer abrumadora, pero cuando la escribimos, algo cambia. Se vuelve más manejable, más humana, más comprensible. Esto no significa que el sufrimiento desaparezca por completo, pero deja de ser un laberinto sin salida. Las palabras actúan como una linterna en la oscuridad, iluminando aquello que antes parecía imposible de ver. Una de las prácticas más transformadoras consiste en escribir sin detenerse durante unos minutos. Sin corregir, sin borrar, sin intentar que quede bonito. Simplemente dejar que la mano se mueva. Este tipo de escritura permite que el inconsciente tome el control del proceso durante un instante, que se exprese sin la vigilancia del juicio. Muchas personas se sorprenden al releer lo que escribieron, descubren asuntos que no sabían que les preocupaban, emociones que habían minimizado o deseos que no se habían permitido reconocer. Otra forma de escritura reflexiva consiste en hacer preguntas directas al inconsciente. Puede parecer extraño al principio, pero funciona. Preguntas como ¿qué estoy evitando? ¿Qué necesito ver ahora? ¿Qué parte de mí quiere ser escuchada? Pueden abrir puertas inesperadas. A veces la respuesta llega en forma de una frase clara, otras veces como un recuerdo o una imagen. Lo importante es no forzar la interpretación, sino permitir que la escritura sea el medio a través del cual emergen pistas y mensajes. La escritura también se convierte en un lugar seguro para dialogar con nuestra sombra. Escribir sobre aquello que nos incomoda de nosotros mismos, sobre los impulsos que reprimimos o las partes que no nos atrevemos a mostrar, es un acto de valentía y un gesto profundo de compasión. Al plasmar esas partes en palabras, dejamos de luchar contra ellas y comenzamos a integrarlas. La sombra solo se vuelve peligrosa cuando la ignoramos. Cuando la reconocemos, pierde su poder destructivo y puede transformarse en una fuente de fortaleza. Además de su impacto emocional, la escritura reflexiva ayuda a aclarar decisiones, a enfocar prioridades y a descubrir necesidades que habíamos pasado por alto. Cuando escribimos sobre un conflicto o sobre una duda, la respuesta no siempre aparece de inmediato, pero el acto mismo de expresar el problema suele poner en marcha un movimiento interno que nos guía hacia una mayor claridad. El inconsciente actúa como un compañero que, cuando tiene la oportunidad de intervenir, nos orienta con sorprendente precisión. Con el tiempo,
La escritura se convierte en un hábito que refuerza nuestra relación con la mente profunda. Cada sesión es un encuentro con nosotros mismos. No siempre será revelador, no siempre será intenso, pero cada vez fortalece el puente entre el mundo consciente y el inconsciente. Es un entrenamiento de presencia, autenticidad y escucha interna que, al practicarse con regularidad, incrementa la autoconciencia y favorece la liberación emocional. Quienes integran la escritura reflexiva en su rutina descubren que la mente se vuelve más clara, las emociones más equilibradas y la relación con uno mismo más honesta. Lo que antes parecía un ruido difuso se convierte en información valiosa. Lo que antes parecía un obstáculo interno comienza a transformarse en un aprendizaje. Y lo más importante, la escritura permite que la voz interna, esa que suele quedar enterrada bajo capas de obligaciones, miedos y expectativas, recupera su espacio y su dignidad. Escribir es un acto íntimo y sencillo, pero su efecto es profundo. Nos recuerda que dentro de nosotros existe una fuente inagotable de sabiduría que puede guiarnos si le ofrecemos tiempo y atención. Al abrirnos a esta práctica, estamos diciendo sí a nuestra verdad interior, a nuestro proceso de crecimiento y al reconocimiento de quienes somos realmente. La escritura reflexiva no es solo una herramienta, es un camino. Un camino hacia la claridad, la liberación y la conexión con nuestra propia esencia. Y cada palabra que escribimos es un paso más hacia ese despertar interior que tanto buscamos. Capítulo 7. Meditación y atención plena. El puente hacia tu mundo interior. La meditación es una de las herramientas más antiguas y potentes para acceder a los espacios más profundos de la mente. Aunque a menudo se asocia con ideas místicas o prácticas complejas, en realidad es un ejercicio sencillo que busca un único objetivo: enseñarte a detener el ruido exterior para escuchar lo que siempre ha estado dentro de ti. En este capítulo exploraremos cómo la atención plena y la meditación pueden convertirse en un puente directo hacia tu inconsciente, permitiéndote descubrir lo que tu mente oculta y comprender lo que te mueve, te bloquea y te impulsa. Vivimos en una época donde la mente consciente funciona como un motor sobrecalentado. Analiza, compara, anticipa, teme, recuerda y proyecta casi sin descanso. Es la mente que se ocupa de lo cotidiano, la que intenta mantenerte a salvo de posibles errores, la que te recuerda tus obligaciones y la que, muchas veces, te conduce hacia estados de estrés o agotamiento emocional. El inconsciente, por el contrario, permanece en silencio, esperando a ser escuchado. No grita, no presiona, simplemente te acompaña, actuando desde las sombras con una influencia constante y poderosa. Para entrar en contacto con él, necesitas reducir el volumen de tu mente consciente, como si bajaras el sonido de una radio para escuchar una melodía suave que estaba ahí desde el principio. La atención plena, o mindfulness, es la práctica que te entrena en este arte de bajar el volumen interno. Consiste en aprender a estar donde estás, a traer la mente de vuelta al presente cuando se escapa hacia el futuro o el pasado, a observar tu propia experiencia sin juicio. Aunque parece fácil en teoría, requiere constancia, paciencia y, sobre todo, disposición a mirarte con honestidad. Al practicarla, comienzas a percibir detalles sutiles, tensiones que antes ignorabas, emociones que emergen sin un motivo aparente, pensamientos que se repiten como un eco, patrones que revelan miedos o deseos profundos. Todo esto forma parte de tu inconsciente, manifestándose poco a poco en la superficie. La meditación va un paso más allá. No solo te hace consciente del presente, sino que abre un espacio para que las capas más profundas de tu mente se expresen. En ese silencio prolongado, cuando la respiración se vuelve más lenta y tu cuerpo entra en un estado de calma, los pensamientos dejan de perseguirse unos a otros. Entonces aparecen intuiciones, recuerdos olvidados, sensaciones que habías reprimido o incluso ideas que parecen surgir de la nada. Estos destellos son mensajes del inconsciente, fragmentos de tu historia interna que buscan ser reconocidos. Para comenzar, no necesitas más que un espacio tranquilo, unos minutos al día y la voluntad de escucharte sin miedo. Puedes sentarte en una silla, en el suelo o incluso recostarte, siempre que mantengas una postura cómoda pero despierta. Cierra los ojos y lleva la atención a tu respiración. No intentes cambiarla, simplemente obsérvala. Puede que al principio tu mente se llene de pensamientos, recordatorios o distracciones. Esto es completamente normal. En lugar de luchar contra ellos, reconócelos y devuélvete suavemente al ritmo de tu respiración. Con práctica,
Este simple gesto se convertirá en una puerta que se abre hacia adentro. Un ejercicio útil para conectar con el inconsciente consiste en dirigir la atención hacia las sensaciones del cuerpo. A menudo, lo que no expresamos verbalmente se manifiesta físicamente. Tensiones en el cuello, presión en el pecho, nudos en el estómago. Cada una de estas señales puede indicar emociones que han quedado atrapadas o pensamientos que no has querido afrontar. Al observarlas sin resistencia, permites que el inconsciente revele parte de su contenido. A veces basta con mantener la atención unos segundos sobre una sensación para que ésta cambie, se suavice o desaparezca, liberando la energía emocional que guardaba. Otro ejercicio sencillo consiste en observar los pensamientos como si fueran nubes en el cielo. En lugar de identificarte con ellos, imagina que pasan frente a ti sin que tengas que seguirlos. Este distanciamiento te permite reconocer patrones mentales repetitivos, muchos de ellos originados en el inconsciente. Cuando empiezas a ver estos patrones con claridad, puedes comprender mejor tus reacciones, tus miedos y tus deseos. Esta comprensión es el primer paso para transformarlos. La práctica regular de la meditación también desarrolla la capacidad de intuición. Esta intuición no es un don místico, sino una forma de inteligencia profunda que surge cuando la mente consciente deja espacio para que hablen los niveles más sutiles de tu psique. Muchas decisiones importantes de la vida se clarifican en estos momentos. La sensación de qué camino tomar, qué relación sanar o dejar ir, qué proyecto iniciar. El inconsciente contiene más información de la que imaginas, porque ha registrado cada experiencia emocional, cada aprendizaje y cada momento significativo de tu vida. Escuchar esa información puede convertirse en una guía poderosa. Con el tiempo, la meditación se convierte en un hábito que transforma tu manera de vivir. Comienzas a responder en lugar de reaccionar. Observas tus emociones sin dejar que te controlen. Reconoces tus miedos sin permitir que te limiten. Comprendes que tu mundo interior es vasto, complejo y rico, y que acceder a él es una fuente de crecimiento personal incalculable. La calma que se desarrolla a través de la meditación no es una ausencia de movimiento, sino una forma de claridad que ilumina todo. Si integras la meditación y la atención plena en tu vida diaria, notarás cambios sutiles pero constantes. Te sentirás más presente, más conectado contigo mismo y con los demás, más capaz de reconocer tus emociones sin dejarte arrastrar por ellas. Y, quizás lo más importante, comenzarás a escuchar esa voz interna que había sido silenciada por el ruido del mundo. Esa voz es la puerta de entrada a tu inconsciente, el espacio donde reside tu verdadero potencial. La meditación no es un destino, sino un camino. Un camino que te acompaña tanto en los días de calma como en los de turbulencia, y que te recuerda que, incluso en medio del ruido, siempre existe un espacio interno donde puedes volver a ti. A través de este camino, te acercas a lo esencial, a tu autenticidad, a tu verdad y a la dimensión más profunda de tu propia existencia. Capítulo 8. Afirmaciones y visualización. Reprogramando la mente inconsciente. La mente inconsciente funciona como un terreno fértil, siempre receptiva a las semillas que sembramos. Sin embargo, muchas veces esas semillas han sido colocadas por experiencias pasadas, creencias limitantes o mensajes que hemos recibido y que, sin cuestionarlos, hemos aceptado como verdades absolutas. Las afirmaciones y la visualización son herramientas poderosas para plantar nuevas semillas, conscientes y deliberadas, que alimenten nuestro potencial y nos acerquen a la versión más plena de nosotros mismos. Empezar con afirmaciones requiere claridad y precisión. Una afirmación no es un deseo vago ni una frase de esperanza superficial, es una declaración consciente que habla directamente al inconsciente, comunicándole un mensaje que, con repetición y convicción, empieza a generar cambios profundos. Por ejemplo, afirmar confío en mis capacidades para superar cualquier desafío no solo produce un efecto psicológico positivo, sino que activa redes neuronales asociadas a la seguridad y la resiliencia. El inconsciente recibe esta información como un mandato, un principio que puede guiar nuestras emociones, decisiones y comportamientos de manera sutil pero constante. La repetición es clave. Las afirmaciones deben integrarse en la rutina diaria, no como un ejercicio mecánico, sino como un diálogo interno constante. Al principio puede parecer extraño o incluso ineficaz, especialmente si la afirmación desafía creencias profundas. Es natural que surjan dudas, resistencias o pensamientos contradictorios. Esto indica que la afirmación está alcanzando áreas de tu mente que estaban ocultas, aquellas que han sido moldeadas por miedos o hábitos arraigados.
Persistir es fundamental. Con cada repetición, la semilla se consolida y con el tiempo, el cambio interno se manifiesta en la vida cotidiana. La visualización es un complemento indispensable. Mientras las afirmaciones trabajan a nivel verbal y conceptual, la visualización opera a través de imágenes y sensaciones. Imagina con detalle la vida que deseas crear, el estado emocional que quieres alcanzar, las metas que deseas concretar. No se trata de soñar de manera abstracta, sino de crear una experiencia sensorial completa. Ver colores, percibir texturas, escuchar sonidos, sentir emociones. Cuanto más vívida y real sea la visualización, más eficaz será, porque el inconsciente no distingue completamente entre lo imaginado con intensidad emocional y lo experimentado en la realidad. Una técnica poderosa consiste en combinar afirmaciones y visualización. Mientras pronuncias o repites tu afirmación, visualiza la situación deseada como si ya estuviera sucediendo. Siente la alegría, la seguridad, la libertad, la fuerza. Permite que esas emociones fluyan plenamente. Esta práctica activa el inconsciente de manera integral, alineando mente, cuerpo y emociones hacia un mismo objetivo. Es un proceso de programación interna que, con constancia, transforma hábitos, actitudes y respuestas automáticas ante la vida. El inconsciente también se comunica a través de símbolos y metáforas, y la visualización puede ayudar a interpretar y reconfigurar esos símbolos internos. Por ejemplo, visualizar un río limpio y sereno puede representar claridad y fluidez emocional. Un árbol fuerte y enraizado puede simbolizar estabilidad y seguridad interna. Al trabajar con estas imágenes, no solo reforzamos afirmaciones, sino que también creamos un lenguaje simbólico personal que fortalece la conexión con nuestro mundo interior. Es importante mantener un enfoque positivo y constructivo. Las afirmaciones deben centrarse en lo que queremos cultivar, no en lo que queremos eliminar. Decir estoy en paz es más eficaz que repetir no quiero estrés. El inconsciente responde mejor a imágenes y declaraciones de presencia, crecimiento y plenitud que a negaciones, porque el cerebro asocia directamente las palabras con experiencias internas y emociones. Otro aspecto fundamental es la coherencia emocional. Pronunciar afirmaciones o visualizar sin sentirlas profundamente limita su efecto. La energía que acompañe la práctica determina en gran medida el grado de integración que alcanzará en la mente inconsciente. Por ello, antes de cada sesión, es útil centrar la atención, respirar profundamente y abrirse a la sensación de que aquello que afirmamos es posible, real y alcanzable. La convicción interna amplifica el impacto de la práctica y facilita la transformación profunda. Al integrar estas herramientas en la vida diaria, se generan cambios graduales pero significativos. La mente inconsciente comienza a alinearse con los objetivos conscientes, los patrones limitantes se reconfiguran y las oportunidades que antes pasaban inadvertidas empiezan a aparecer. La confianza en uno mismo crece, la claridad mental se intensifica y la capacidad de tomar decisiones se vuelve más acertada y coherente. Con el tiempo, las afirmaciones y la visualización no solo actúan sobre la mente, sino también sobre el cuerpo y las emociones. La postura se vuelve más firme, la respiración más profunda, las emociones más equilibradas. Todo ello refleja la integración de una nueva realidad interna que se proyecta hacia el exterior. Esta práctica, si se mantiene constante, se convierte en un hábito transformador, una manera de reprogramar la mente y de vivir en sintonía con nuestro auténtico potencial. Finalmente, es crucial recordar que el poder de estas técnicas reside en la constancia y la paciencia. Los cambios profundos no ocurren de la noche a la mañana, pero cada afirmación, cada visualización y cada momento de concentración consciente contribuye a un proceso de evolución interna. Con dedicación, el inconsciente deja de ser un terreno oculto e inaccesible y se convierte en un aliado consciente, creativo y lleno de recursos, dispuesto a colaborar en el desarrollo de nuestra vida plena y auténtica. Capítulo 9. El trabajo con la sombra, integrando lo que hemos ocultado. El concepto del yo sombra fue desarrollado por Carl Jung y hace referencia a aquellas partes de nosotros mismos que hemos rechazado, ignorado o reprimido, generalmente porque no encajan con la imagen que queremos proyectar o con las normas sociales que hemos internalizado. Estas partes pueden incluir emociones, deseos, talentos o incluso rasgos de personalidad que consideramos negativos o inaceptables. Sin embargo, lejos de ser un enemigo, la sombra representa un potencial enorme de autoconocimiento y crecimiento personal.
Aprender a identificar, aceptar e integrar estas partes es un paso fundamental para despertar la mente inconsciente y vivir de manera más completa y auténtica. La sombra no es algo que pueda eliminarse. Intentar reprimirla o negarla genera tensiones internas, conflictos recurrentes y patrones de autoboicot. Muchas veces la sombra se manifiesta indirectamente a través de proyecciones. Sentimos rechazo hacia ciertas personas o situaciones, sin darnos cuenta de que estamos reaccionando a algo que existe dentro de nosotros mismos. Observar estos momentos con atención consciente es el primer paso para reconocer lo que hemos estado ignorando. Una herramienta poderosa para trabajar con la sombra es la escritura reflexiva. Tomar un cuaderno y escribir sin filtros acerca de los pensamientos o emociones que surgen, incluso aquellos que consideramos indeseables, permite sacar a la luz lo que estaba oculto. La clave es escribir sin juzgar, sin censura, con la intención de explorar y comprender, no de criticar. Con el tiempo, esta práctica revela patrones, miedos y deseos que antes permanecían en la sombra, y nos permite establecer un diálogo interno más profundo y honesto. Otra técnica efectiva es la observación de proyecciones. Cada vez que sentimos una emoción intensa hacia otra persona o situación, preguntémonos, ¿qué estoy viendo en el otro que refleja algo mío? Este ejercicio no busca culpabilizar, sino reconocer que nuestra percepción del mundo está teñida por nuestro mundo interior. Identificar estas proyecciones nos ayuda a tomar conciencia de los aspectos de la sombra que necesitan integración, y al hacerlo, reducimos los conflictos internos y las reacciones automáticas que nos limitan. La visualización también juega un papel importante en el trabajo con la sombra. Imaginar un encuentro seguro con esa parte reprimida de nosotros mismos permite establecer una relación de aceptación y comprensión. Podemos visualizar la sombra como un compañero de viaje, no como un enemigo. Este cambio de perspectiva transforma la experiencia. Lo que antes causaba miedo o rechazo se convierte en un recurso, en un área de nuestra mente que contiene energías creativas, talentos ocultos y verdades profundas que solo estaban esperando ser reconocidas. El proceso de integración requiere paciencia y compasión. A menudo la sombra ha estado presente durante años, acumulando experiencias, emociones y juicios. No se trata de eliminarla ni de corregir lo que está mal, sino de acogerla y permitir que forme parte de nuestra totalidad. Cada emoción aceptada, cada pensamiento reconocido y cada impulso comprendido fortalece la conexión con nuestro inconsciente y amplía nuestra capacidad de autoconocimiento. A medida que la sombra se integra, se producen cambios notables en la vida cotidiana. Las reacciones emocionales se vuelven más equilibradas, la creatividad aumenta, y se desarrolla una mayor autenticidad en la manera de relacionarnos con los demás. Al reconocer nuestras propias luces y sombras, dejamos de proyectar inconscientemente juicios sobre otros y empezamos a actuar desde un lugar de coherencia interna. Esto no solo mejora la relación con nosotros mismos, sino también con quienes nos rodean. El trabajo con la sombra también permite enfrentar miedos que hasta entonces parecían inamovibles. Al aceptar que ciertas emociones o impulsos forman parte de nosotros, disminuye su poder destructivo y se abre un espacio para tomar decisiones conscientes. Las emociones intensas ya no controlan nuestras acciones. En cambio, nos informan, nos guían y nos conectan con nuestras necesidades más profundas. Este es un aprendizaje fundamental para cualquier persona que desee explorar su inconsciente y despertar su potencial interno. Una práctica complementaria consiste en observar sueños y símbolos personales. Muchas veces, la sombra se manifiesta en el lenguaje simbólico del sueño, a través de imágenes que inicialmente pueden parecer confusas o inquietantes. Interpretar estos símbolos con atención y curiosidad permite reconocer aspectos de la sombra que necesitan ser comprendidos. La meditación antes de dormir o después de despertar puede facilitar este proceso, proporcionando un espacio para escuchar lo que la mente inconsciente quiere comunicar. Finalmente, integrar la sombra no significa volverse perfecto ni eliminar la imperfección, sino abrazar la totalidad de lo que somos. Significa reconocer que nuestras partes rechazadas contienen información valiosa, creatividad, fuerza y autenticidad. La sombra, cuando se comprende y se integra, se convierte en un aliado silencioso que nos guía hacia decisiones más conscientes, relaciones más auténticas y una vida más plena. Es un proceso profundo y transformador, que nos conecta con la esencia de quienes somos y con el poder latente en nuestro inconsciente, listo para desplegarse. Capítulo 10. La creatividad inconsciente, desbloqueando ideas y soluciones.
La mente inconsciente no solo almacena recuerdos y emociones, es también un vasto reservorio de creatividad y sabiduría. Muchas veces, las ideas más innovadoras, las soluciones más ingeniosas y los insights más profundos surgen sin esfuerzo consciente, como destellos inesperados en la mente. Este fenómeno no es casualidad. Nuestra mente inconsciente procesa información de manera compleja y continua, conectando experiencias, emociones y conocimientos que el pensamiento consciente, limitado y lineal, no logra unir. Aprender a acceder a esta creatividad interna es un paso fundamental para desbloquear nuestro potencial y vivir de manera más plena. Uno de los mecanismos más efectivos para estimular la creatividad inconsciente es la incubación. Se trata de permitir que la mente trabaje en un problema o proyecto sin forzar la atención directa sobre él. Muchas veces, al dejar de intentar resolver algo conscientemente, nuestra mente inconsciente comienza a reorganizar información, generar conexiones inusuales y descubrir soluciones inesperadas. Este proceso explica por qué, en ocasiones, la respuesta a un desafío surge mientras caminamos, duchándonos o simplemente descansando. La clave es confiar en el trabajo silencioso de nuestra mente interna. Otra herramienta poderosa es la meditación y la atención plena. Al aquietar el diálogo interno y observar los pensamientos sin juzgarlos, abrimos un espacio donde la creatividad inconsciente puede manifestarse. La mente consciente deja de interferir y permite que emergan ideas frescas y perspectivas nuevas. Este estado de apertura favorece la conexión con nuestra intuición, aquella voz interna que a menudo indica el camino más adecuado o revela insights valiosos que antes pasaban desapercibidos. La práctica regular de la meditación fortalece esta capacidad y hace que la creatividad fluya de manera más natural y constante. El sueño es también un portal hacia la creatividad del inconsciente. Durante la fase REM, la mente organiza experiencias, procesa emociones y genera combinaciones inéditas de ideas y recuerdos. Prestar atención a los sueños, anotarlos y reflexionar sobre sus símbolos y narrativas permite acceder a un manantial de inspiración que de otro modo permanecería oculto. Muchos artistas, científicos y escritores han descubierto soluciones y conceptos clave a través de los mensajes del sueño, demostrando que la creatividad inconsciente opera incluso cuando no estamos activamente pensando en un problema. La escritura automática es otra estrategia eficaz. Consiste en escribir de manera libre, sin filtros ni correcciones, permitiendo que las palabras surjan directamente desde el inconsciente. Esta práctica revela pensamientos, emociones y asociaciones inesperadas, a menudo conectando ideas que la mente consciente no había percibido. Con el tiempo, la escritura automática no solo potencia la creatividad, sino que también ayuda a comprender patrones internos y emociones reprimidas, facilitando la integración de la sombra y la claridad emocional. El juego y la exploración también estimulan la creatividad inconsciente. Al permitirnos experimentar sin miedo al error, sin expectativas de resultado y con curiosidad genuina, abrimos canales internos que fomentan la innovación y la conexión con nuestro yo profundo. Esta actitud lúdica desbloquea aspectos de la mente que, en un estado de presión o juicio, permanecen cerrados. Incluso actividades aparentemente sencillas, como caminar por la naturaleza, dibujar, tocar un instrumento o manipular objetos con las manos, pueden desencadenar conexiones inesperadas que llevan a descubrimientos creativos significativos. La integración de la creatividad inconsciente requiere confianza y apertura. Es común que surjan dudas, miedos o resistencia, especialmente cuando las ideas se alejan de lo conocido o parecen arriesgadas. Sin embargo, al reconocer que el inconsciente posee una sabiduría profunda y un potencial ilimitado, podemos aprender a soltar el control excesivo y permitir que la intuición y la inspiración guíen nuestras decisiones. Esta confianza activa un flujo continuo de ideas que puede transformar no solo proyectos concretos, sino también la manera en que nos relacionamos con la vida y resolvemos problemas cotidianos. Finalmente, la creatividad inconsciente no se limita a la producción artística o intelectual. También influye en nuestra vida emocional, en la capacidad de resolver conflictos, en la adaptación a cambios y en la forma en que enfrentamos desafíos personales. Cada insight que emerge desde la mente inconsciente fortalece nuestra autonomía, aumenta la resiliencia y nos conecta con nuestra autenticidad. Comprender y valorar esta fuente interna es fundamental para cualquier persona que desee vivir de manera más consciente, plena y alineada con su potencial real. Al cultivar la creatividad inconsciente a través de meditación, sueño, escritura y exploración lúdica, abrimos la puerta a un mundo interior rico, diverso y lleno de recursos.
La mente inconsciente se convierte en un aliado, un socio silencioso que trabaja detrás de escena, transformando ideas, emociones y experiencias en oportunidades de crecimiento y expansión personal. Aprender a escuchar y confiar en este poder nos permite avanzar con mayor claridad, confianza y autenticidad, construyendo una vida más coherente, significativa y creativamente plena. Capítulo 11. El poder de la atención plena, conectando con el presente y el inconsciente. La atención plena, o mindfulness, es mucho más que una práctica de relajación. Es una puerta directa hacia el inconsciente y una herramienta esencial para el autoconocimiento y la transformación personal. Vivimos en un mundo donde la mente consciente está constantemente ocupada, dispersa entre estímulos externos, preocupaciones y obligaciones. Esta actividad constante limita nuestra capacidad de escuchar y comprender las señales internas, los mensajes que el inconsciente envía a través de emociones, intuiciones y patrones de pensamiento. La atención plena nos permite pausar, observar y conectar con esos mensajes profundos, estableciendo un puente entre lo consciente y lo inconsciente. Practicar la atención plena no significa vaciar la mente o eliminar los pensamientos, sino observarlos sin juicio y sin identificarnos con ellos. Esta actitud de observación abierta y curiosa nos enseña a diferenciar entre lo que surge de nuestra mente consciente y lo que emana del inconsciente, revelando patrones ocultos, deseos reprimidos y emociones latentes. Con cada sesión de mindfulness, desarrollamos una mayor claridad mental, aprendemos a reconocer las proyecciones y sesgos inconscientes y adquirimos la habilidad de responder a la vida desde un lugar más consciente y equilibrado. Uno de los beneficios más poderosos de la atención plena es su capacidad para reducir la reactividad emocional. Al observar nuestras emociones en tiempo real, podemos reconocer la influencia de viejas heridas, traumas o patrones repetitivos que normalmente operan de manera automática. Esta conciencia nos permite elegir cómo responder, en lugar de actuar impulsivamente. De este modo, la atención plena no solo nos conecta con el presente, sino que también nos proporciona herramientas para transformar la relación con nosotros mismos y con los demás, creando un espacio interno de libertad y comprensión. La respiración consciente es un punto de partida fundamental. Al enfocar la atención en cada inhalación y exhalación, anclamos la mente en el momento presente y reducimos el ruido mental que suele opacar los mensajes del inconsciente. Esta práctica simple, que puede realizarse en cualquier lugar y en cualquier momento, establece una base sólida para explorar más profundamente el mundo interno. La respiración consciente nos recuerda que cada instante es único y que el presente es la única dimensión donde el cambio verdadero puede ocurrir. Otra técnica efectiva es la observación de sensaciones corporales. El cuerpo habla constantemente lo que la mente muchas veces calla. Tensiones, molestias, impulsos y sensaciones físicas reflejan estados internos, emociones reprimidas y experiencias no procesadas. Prestar atención a estas señales corporales con curiosidad y sin juicio nos permite acceder a información valiosa del inconsciente, comprendiendo mejor nuestras reacciones y necesidades. Esta práctica conecta la mente, el cuerpo y el inconsciente en un proceso integrado de autoconocimiento y equilibrio emocional. La atención plena también se puede aplicar a actividades cotidianas, transformando momentos ordinarios en oportunidades de conexión profunda. Caminar, comer, lavar los platos o conducir pueden convertirse en prácticas de mindfulness si mantenemos la atención en cada movimiento, sensación y pensamiento que surge. Esta integración del mindfulness en la vida diaria fortalece la conexión con el inconsciente, incrementa la claridad mental y facilita la aparición de insights creativos y soluciones innovadoras a problemas que antes parecían irresolubles. La práctica de la atención plena no solo beneficia a nivel personal, sino que también mejora las relaciones interpersonales. Al desarrollar conciencia de nuestros propios patrones inconscientes, proyectamos menos juicio sobre los demás y somos capaces de escuchar y comprender con mayor profundidad. Esto genera vínculos más auténticos, comunicativos y empáticos, donde la conexión se basa en la presencia y la comprensión mutua, en lugar de en expectativas o prejuicios automáticos. Con el tiempo, la atención plena se convierte en un hábito que transforma la percepción de la realidad. Cada pensamiento, emoción o situación se observa desde un espacio de claridad y aceptación, permitiendo que la mente inconsciente se exprese libremente y aporte su sabiduría. Esta práctica nos enseña que el despertar del inconsciente no es un objetivo lejano o abstracto, sino una experiencia vivida aquí y ahora, en cada respiración, en cada sensación y en cada momento de presencia consciente. Al conectar con la mente inconsciente a través de la atención plena,
abrimos la puerta a un nivel más profundo de autoconocimiento, creatividad y autenticidad. Este vínculo nos permite descubrir talentos ocultos, comprender nuestras motivaciones y desbloquear potenciales dormidos, creando una vida más coherente, equilibrada y significativa. La atención plena, entonces, no es solo una herramienta de bienestar, sino una guía hacia la integración total de nuestra conciencia y hacia la manifestación de nuestro verdadero ser. Capítulo 12. Integración y transformación. Viviendo con conciencia del inconsciente. Llegados a este punto, podemos comprender que despertar y conectar con el inconsciente no es un proceso aislado ni puntual, es un viaje continuo de integración y transformación. Cada técnica explorada hasta ahora, la meditación, la atención plena, la escritura reflexiva, la interpretación de sueños, el trabajo con la sombra y la creatividad inconsciente, se complementa para formar un camino coherente hacia el autoconocimiento y la plenitud. La verdadera transformación ocurre cuando estas prácticas se aplican de manera sostenida y consciente, permitiendo que los mensajes del inconsciente guíen nuestras decisiones, nuestras emociones y nuestra relación con el mundo. Integrar el inconsciente significa reconocer que cada emoción reprimida, cada impulso oculto y cada pensamiento no reconocido tiene un propósito y un significado. Al aceptar estos aspectos sin juicio, comprendemos que no hay partes de nosotros que deban ser ignoradas o eliminadas. Cada elemento, incluso aquellos que inicialmente consideramos negativos o problemáticos, aporta información valiosa sobre nuestras necesidades, nuestros deseos y nuestras motivaciones profundas. Esta aceptación genera un cambio radical en la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás, promoviendo la autenticidad y la coherencia interna. La práctica constante de la atención plena y la observación interna permite que las experiencias cotidianas se conviertan en oportunidades de aprendizaje. Cada desafío, cada conflicto y cada emoción intensa puede ser visto como un espejo del inconsciente, revelando patrones ocultos y ofreciendo la posibilidad de actuar de manera más consciente. Esta perspectiva transforma la vida diaria en un espacio de exploración y crecimiento, donde la mente inconsciente deja de ser un territorio misterioso y se convierte en un aliado confiable y creativo. El trabajo con la sombra es una de las herramientas más poderosas para la integración. Reconocer los aspectos de uno mismo que se han ocultado o reprimido y darles espacio para expresarse de manera segura permite que estas energías no canalizadas se transformen en fuerza, creatividad y sabiduría. A través de la introspección y la compasión, podemos descubrir que lo que antes parecía oscuro o problemático en realidad contiene la clave para nuestra evolución personal. La sombra deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro silencioso que nos guía hacia una comprensión más profunda de nuestra humanidad. El inconsciente también actúa como un catalizador de la resiliencia. Al comprender nuestros patrones internos, podemos anticipar reacciones automáticas, gestionar emociones de manera efectiva y enfrentar adversidades con mayor serenidad. La integración del inconsciente fortalece la capacidad de adaptación y nos permite mantener la calma y la claridad incluso en situaciones complejas. Esta estabilidad emocional no solo mejora nuestro bienestar, sino que también potencia nuestras relaciones y la toma de decisiones, ofreciendo una base sólida para la vida consciente. La creatividad, alimentada por el inconsciente, encuentra un espacio natural para florecer en este proceso de integración. Cada insight, cada intuición y cada idea innovadora emergen como reflejo de un diálogo interno profundo, donde la mente consciente y la inconsciente colaboran. Esta colaboración no solo genera soluciones originales, sino que también nos conecta con nuestra autenticidad y nos permite expresarnos de manera genuina. La creatividad se convierte así en un indicador de nuestro nivel de integración y en una herramienta práctica para manifestar cambios significativos en nuestra vida. Además, la práctica sostenida de técnicas de autoconocimiento conduce a una sensación de propósito y plenitud. La comprensión de los propios patrones internos, la aceptación de la sombra y la conexión con la creatividad inconsciente generan una visión más clara de quiénes somos y qué queremos en la vida. Esta claridad facilita decisiones alineadas con nuestros valores y fortalece la capacidad de vivir con coherencia y autenticidad, en armonía con nosotros mismos y con el entorno. Finalmente, integrar el inconsciente no significa alcanzar un estado de perfección o eliminar conflictos, sino desarrollar la habilidad de observar, comprender y responder de manera consciente. Cada emoción, cada pensamiento y cada impulso se convierten en aliados para la evolución personal. Este proceso continuo de observación, aceptación y acción consciente nos permite transformar patrones limitantes,
desbloquear potenciales dormidos y vivir de manera plena, creativa y significativa. Vivir con conciencia del inconsciente es aprender a escuchar la voz interna que ha estado siempre presente, guiándonos hacia una vida más auténtica, rica en significado y profundamente conectada con nuestro verdadero ser. Cada práctica, cada reflexión y cada insight nos acercan a un estado de integración donde la mente consciente y la inconsciente trabajan juntas, potenciando nuestra sabiduría, creatividad y capacidad de transformación. La vida deja de ser simplemente una serie de eventos que reaccionamos, y se convierte en un viaje consciente de descubrimiento, autoconocimiento y realización personal, en el que cada instante es una oportunidad para crecer y expandir nuestro potencial. Capítulo 13. Prácticas de meditación. Conectando con el cuerpo, la mente y el inconsciente. La meditación es la herramienta por excelencia para conectar con la mente inconsciente y desarrollar una presencia consciente que transforme la vida. Aunque puede parecer abstracta o compleja, en realidad es accesible y adaptable a cualquier persona, independientemente de su experiencia previa. La clave reside en explorar diferentes formatos y técnicas, descubriendo cuál se ajusta mejor a cada momento y circunstancia. En este capítulo, abordaremos prácticas concretas de meditación para realizar sentado, caminando, acostado, así como técnicas especiales como la meditación de la risa y la respiración de fuego. Cada práctica está diseñada para fortalecer la conexión con el inconsciente, reducir el estrés y potenciar la creatividad y la autoconciencia. Comenzando con la meditación sentada, esta práctica es quizás la más conocida y utilizada. Para iniciarla, elige un espacio tranquilo donde puedas sentarte de manera cómoda, con la espalda recta pero relajada. Coloca las manos suavemente sobre las piernas, cierra los ojos y lleva la atención a la respiración. Observa cada inhalación y exhalación, sintiendo cómo el aire entra y sale, cómo se expande y contrae el abdomen. La clave está en mantener la atención en la respiración y, cada vez que la mente se distraiga con pensamientos, emociones o sonidos, regresar suavemente a la sensación del aire entrando y saliendo. Esta práctica puede durar entre 10 y 30 minutos, y con el tiempo, permite acceder a pensamientos y emociones más profundos, revelando patrones inconscientes y promoviendo claridad mental. La meditación caminando es otra forma poderosa de atención plena, especialmente útil para quienes encuentran difícil permanecer sentados durante largos periodos. Para practicarla, camina despacio, prestando atención a cada movimiento. El contacto del pie con el suelo, el balanceo natural del cuerpo, la sensación del aire en la piel y el ritmo de la respiración. Cada paso se convierte en un ancla para la mente, recordando que el presente es el único momento real. Puedes alternar entre periodos de caminata normal y caminata consciente, observando cómo la mente se calma y los pensamientos automáticos pierden fuerza. Esta práctica no solo desarrolla presencia, sino que también integra la conciencia en el cuerpo, facilitando la conexión con el inconsciente de manera natural y orgánica. La meditación acostada es ideal para quienes desean explorar un estado profundo de relajación y conexión interna. Acuéstate en una posición cómoda, preferiblemente sobre una superficie firme, con los brazos a los lados y las palmas hacia arriba. Cierra los ojos y lleva la atención a cada parte del cuerpo, comenzando por los pies y subiendo lentamente hasta la cabeza. Observa las sensaciones, tensiones o molestias sin intentar cambiarlas. Este escaneo corporal consciente permite detectar emociones reprimidas y áreas de tensión que reflejan bloqueos inconscientes, facilitando su liberación gradual y promoviendo un estado de calma profunda. Se recomienda practicar esta técnica al menos 10 minutos al día, especialmente antes de dormir, para favorecer la integración de la mente inconsciente durante el descanso. La meditación de la risa es una técnica sorprendentemente efectiva para liberar tensiones y conectar con emociones genuinas. Para practicarla, encuentra un espacio donde puedas reír sin inhibiciones. Comienza simulando la risa, incluso si al principio resulta artificial. Con el tiempo, la risa se vuelve genuina, liberando endorfinas y promoviendo un estado de bienestar emocional. La risa consciente rompe patrones de estrés y pensamiento repetitivo, abriendo la mente a percepciones más claras y conectadas con el inconsciente. Practicarla unos minutos cada día, ya sea solo o en grupo, fortalece la resiliencia emocional y la capacidad de disfrutar plenamente del momento presente. La respiración de fuego, una técnica proveniente del yoga, es particularmente potente para activar la energía vital y limpiar bloqueos mentales y emocionales. Consiste en respiraciones rápidas y rítmicas por la nariz,
con la exhalación activa y la inhalación automática, manteniendo el abdomen en constante movimiento. Esta técnica estimula la claridad mental, aumenta la concentración y permite liberar tensiones acumuladas en el cuerpo y la mente. Es recomendable practicarla en series cortas de 1 a 3 minutos, aumentando progresivamente según la experiencia y la comodidad personal. Al finalizar, toma respiraciones profundas y suaves, notando cómo el cuerpo y la mente se sienten renovados y más presentes. Cada una de estas técnicas puede integrarse en la rutina diaria, adaptándose a las necesidades y circunstancias individuales. La práctica regular no solo calma la mente consciente, sino que también permite que el inconsciente se exprese de manera segura y accesible, facilitando la autocomprensión y el descubrimiento de talentos, deseos y emociones ocultas. Con el tiempo, estas meditaciones fortalecen la capacidad de permanecer presente en cualquier situación, de responder con claridad y de vivir de manera más auténtica y plena. La combinación de atención plena, meditación de movimiento, exploración corporal, risa consciente y respiración activa crea un abanico de herramientas que permite experimentar la mente inconsciente de manera directa y transformadora. Estas prácticas no son una meta en sí mismas, sino un camino hacia la integración de la conciencia, donde cada instante vivido con atención se convierte en una oportunidad para crecer, liberar bloqueos y conectar con el potencial más profundo del ser. Finalmente, es importante recordar que la clave de la meditación efectiva es la constancia, la paciencia y la aceptación. Cada sesión, cada respiración y cada momento de atención consciente contribuyen a la construcción de un puente sólido entre la mente consciente y el inconsciente, fomentando una vida más coherente, equilibrada y creativa. La práctica diaria de estas técnicas ofrece un espacio seguro y generoso para explorar, comprender y transformar el mundo interno, despertando gradualmente la sabiduría y el poder que yacen en el inconsciente. Epílogo. Reflexiones finales sobre el despertar del inconsciente. Al llegar al final de este viaje, es importante recordar que despertar la mente inconsciente no es un destino, sino un proceso continuo. Cada técnica, cada práctica y cada momento de atención consciente contribuyen a una mayor comprensión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. La integración del inconsciente nos permite vivir con autenticidad, reconocer nuestras fortalezas y aceptar nuestras sombras, comprendiendo que cada aspecto de nuestro ser tiene un propósito y un valor. El despertar del inconsciente nos invita a mirar hacia adentro con valentía y compasión. Nos enseña que los patrones automáticos, las emociones reprimidas y los pensamientos inconscientes no son enemigos, sino aliados que, si se comprenden y se integran, nos guían hacia decisiones más conscientes y relaciones más profundas. A través de la meditación, la atención plena, la escritura reflexiva, el trabajo con la sombra y la interpretación de los sueños, podemos transformar nuestra vida cotidiana en un espacio de autoconocimiento y crecimiento personal. Vivir con conciencia del inconsciente implica observar cada experiencia como una oportunidad de aprendizaje, aceptar los desafíos como espejos de nuestra propia mente y utilizar la creatividad, la intuición y la resiliencia como herramientas de transformación. Es un compromiso con uno mismo, un acto de amor propio que fortalece la capacidad de vivir de manera plena, equilibrada y auténtica. Recuerda que el inconsciente no es un territorio oscuro que temer, sino una fuente profunda de sabiduría y poder. Cada día, cada respiración y cada momento de presencia consciente nos acercan más a nuestra esencia, permitiéndonos liberar bloqueos, potenciar talentos dormidos y vivir con un sentido más profundo de propósito y significado. La práctica constante y la atención plena son la llave para mantener esta conexión viva y activa, convirtiendo el despertar del inconsciente en una guía práctica para la vida diaria. Al concluir este recorrido, la invitación es a seguir explorando, a continuar practicando y a mantener siempre la curiosidad y la apertura hacia los mensajes internos que nos ofrece el inconsciente. Cada instante de atención consciente es un paso hacia la integración, la autenticidad y la libertad interior. El despertar del inconsciente es, en definitiva, un camino hacia la plenitud, donde la mente y el espíritu se alinean, creando una vida más rica, creativa y profundamente conectada con nuestro verdadero ser.